Hola, ¿qué tal mis amigos y hermanos? Comenzamos hoy una serie de estudios básicos de la vida cristiana y comenzamos con la Biblia. Al pensar en la palabra Biblia, vamos en el pensamiento a un lugar geográfico, un puerto llamado Biblos, un poco más arriba de Tiro, de Sidón, de Jerusalén a no tantos kilómetros. En ese puerto, allí se embarcaban los papiros que se producían en toda la tierra de Canaán. Inclusive, más que nada uno piensa en papiro, piensa en Egipto, porque Egipto fue el que mejoró, le dio calidad al uso de ese junco, que es el papiro, le dio calidad para convertirlo en papel. Es que justamente en esos papeles comenzó a escribirse, se escribió mucho de lo que es la Biblia. Antiguos escritos, aparte de la Biblia, fueron llevados al papiro. Se usaba el cuero, antes de eso las tablitas de arcilla y la piedra. Bueno, obviamente que escribir una Biblia en piedra llevaría su buen tiempo de trabajo y un peso enorme también. Pero en papiro se escribían en rollos, se escribían esos libros de la Biblia. Justamente no fue la palabra biblos, sino biblión. Fue el original de lo que es llamado Biblia. ¿Por qué? Porque son muchos papiros, muchos libros compilados. ¿Cuántos libros componen la Biblia? 66 libros componen la Biblia. En dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Que eso justamente son más libros en el Antiguo, 39, y 27 en el Nuevo Testamento. Es bueno que los aprendas de memoria. Génesis es el primer libro, Apocalipsis es el último de los libros de la Biblia. Repito, 66 en total. Si aparece una Biblia con más libros es porque tiene libros de más, que no son parte de la Biblia. Pueden ser buenos, sí, pero no son parte de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, Génesis el primero, Apocalipsis es el último. Fue escrito por inspiración divina, como dice la palabra de Dios de sí misma en segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17, dice: toda la escritura, la Biblia, la escritura santa, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Tiene utilidades la Biblia. La Biblia es luz en un mundo de oscuridad. No andamos a tientas, como que no hay luz, porque hay una luz. Uno puede no encender la luz o no permitir que te ilumine la luz, pero hay luz para el ser humano. Esa luz firme, sólida, es la Biblia. Cuando una historia se cuenta de generación en generación, por así decirlo, pasándolo de boca en boca, se puede ir deformando. Pero la Biblia quedó registrada desde muchos miles de años antes de Cristo hasta nuestros días, una sola historia que jamás fue deformada. Y esto data de los antiguos escritos que aún quedan por allí de lo que es la palabra de Dios. Nos fue entregada en los idiomas originales, en el idioma hebreo, primero, luego en el arameo y en griego. Jesús hablaba en arameo. Hay un libro escrito en arameo y el resto en griego. Las epístolas pastorales, Apocalipsis, todo eso fue entregado en griego y traducido a los distintos idiomas. La Biblia es el libro más leído del mundo. La Biblia es un libro actual. Es un libro que, aunque nos cuenta una historia, no es histórico. Es un libro que nos habla de profecías que se están cumpliendo hoy y algunas se van a cumplir, otras ya se han cumplido también. Dios utilizó a distintos hombres para darnos la Biblia, pero tiene un solo hilo de pensamiento. Ese hilo de pensamiento que tiene la Biblia, es muy interesante notar. Ese hilo de pensamiento continuamente tiene una sola manera de pensar. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de Dios. Dios utilizó a sacerdotes, a reyes, utilizó a carpinteros, utilizó a pescadores, utilizó a médicos, utilizó también a sacerdotes,
a profetas, cuidadores de ovejas, campesinos, distintas personas, gente con mucha preparación como el apóstol Pablo, catedráticos como Moisés también, y también usó personas analfabetas como el apóstol Pedro, que él no escribió, él dictaba porque él no sabía ni siquiera escribir. O sea, Dios utilizó diferentes estratos de la sociedad para entregarnos un mismo libro. ¿Y por qué contiene un solo pensamiento sin tener ninguna contradicción entre sí? Porque no fue el pensamiento de los hombres, fue dictada, fue entregada, fue soplada, fue inspirada por Dios para la humanidad. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es leche espiritual no adulterada. Siempre tenés que leer la Biblia. Ella va a iluminar tu camino, te va a mostrar el sendero correcto, te va a hablar de Jesucristo el Salvador, te va a hablar de los orígenes de la humanidad y también de los finales de esta forma que conocemos de la humanidad. La Biblia es la palabra de Dios. No es un libro viejo. Es un libro actual que nos habla de las cosas que al hombre y a la mujer les hace falta saber hoy. No dejes nunca de leer la Biblia. Ellas te guiarán por el camino de la vida, la justicia y a la vida eterna. Milagroso.